Damas y caballeros, ya todo está bien. ¿Qué por qué? Porque yo estoy aquí. En uno de los videos anteriores ya tratamos el tema de cómo hacer un buen protagonista. Y ya desde hace rato venía planteando la idea de hacer un video explicando cómo se puede hacer un buen villano o un antagonista. La cosa es que poco a poco iba trazando esto, ya que creo que de los últimos videos de este estilo que he hecho, este es el más complicado. Y no quería hacerlo hasta que tuviera todas las cosas bien planteadas para decir. Ya que creo que honestamente los villanos son una de las partes no solo más importantes de la obra y que por lo tanto el cómo lo haces puede llegar a afectar a todo en la misma, sino que también una que tiene un montón más de puntos complicados, los cuales te pueden hacer caer en errores que voy a ir explicando poco a poco. Pero primero, como verán en el título, estoy haciendo una diferenciación entre villano y antagonista, por más que en este caso vayamos a tratar las dos cosas. Por lo que si bien muchos de ustedes ya lo sabrán, de todas formas voy a dar las definiciones separadas de qué es un antagonista y qué es un villano. La palabra villano como adjetivo es una que se usa para personas las cuales hacen algo con un fin cruel o ruin, es decir, en resumen, personas que son malas. Y debido a la naturaleza humana, que siempre va a haber mejor la justicia, son las más comunes como antagonistas, ya que lo más clásico en las historias es que haya un villano el cual tiene malos objetivos, mientras que el héroe quiere luchar contra él para lograr los suyos y detenerlo. Un antagonista, en cambio, es un término muchísimo más global, ya que se usa para prácticamente todo el que vaya en contra del protagonista o del grupo principal. Por supuesto que los villanos son un tipo de antagonista, pero de todas formas, para ser un antagonista no necesita ser malo. Por ejemplo, un equipo de fútbol que rivaliza con el de los protagonistas técnicamente se definiría como uno de antagonistas, por más que estos tengan un objetivo tan simple como ganar una copa. Sencillamente porque sus objetivos chocan, no se pueden lograr los dos, por lo tanto acaban enfrentándose. Ya habiendo dado este trabalenguas que fue para mí, voy a usar muchísimo más la palabra antagonista aquí, ya que villano es algo muy específico que solo trataremos cuando sea necesario. Así que fuera de explicaciones, vayamos con el primer punto que considero más importante para empezar a plantear el villano que tendrá tu obra: el objetivo. Con el objetivo no estoy queriendo decir lo que va a querer conseguir tu personaje, ya que esto es algo secundario que se va a dar más como consecuencia, y cualquiera que sepa un poco más de escritura sabrá perfectamente que algo así se tiene que plantear mucho después. Con el objetivo me estoy refiriendo al papel y la razón que va a tener el antagonista para aparecer en tu obra. Como ya dije, estos son un punto sumamente importante para la misma, y esto es porque en una historia una de las partes más interesantes es el conflicto. Es decir, para mantener tu interés tienes que decir: wow, pasó algo malo, ¿cómo lo van a solucionar? Y es por esto que prácticamente todas las obras que pienses tienen de alguna u otra manera un antagonista, porque va a ser el encargado de desarrollar dicho conflicto y encargarse de que suceda en muchos casos. Y es por esto que, a diferencia de los protagonistas, no empiezo por el punto del protagonismo, ya que al ser el causante de esto es obvio que lo va a tener. Por supuesto que hay personajes que fallan en esto y se exceden sencillamente porque a los fans les gustan mucho o porque el autor no lo quiere quitar de ahí. Casos como Aizen serían uno de los mejores ejemplos de estos, porque si bien tenían un planteamiento que te puede llegar a gustar inicialmente, se explota demasiado hasta el punto de llegar a hartarte. Todo porque la serie no está dispuesta a librarse de Aizen. Pero es precisamente aquí donde entra dicho objetivo, ya que desde el momento en el que creas el villano tienes que tener muy en claro qué es lo que vas a hacer con él. A diferencia del protagonista, lo más probable es que te acabes librando de este en cierto momento de la historia, por lo cual, si bien por supuesto tiene que haber un conflicto, tiene que tener bien justificado el por qué se está enfrentando con el personaje principal o con otro del grupo. De todas formas, sea ese villano principal el cual algún día va a tener una batalla final épica contra el protagonista, o uno parte de un grupo más grande que se va a enfocar en enfrentarse con un secundario para darle un poco de desarrollo a este, el plantear esta misma condición desde un inicio te deja poder desarrollar todo de una manera mucho más natural y por lo tanto que las cosas no se desvíen. Muchísimos casos son conocidos, como por ejemplo cuando dos personajes iban desarrollando una rivalidad en base a un arco o una pelea, pero que por no tener bien planteado cuál era el objetivo final del villano acaban siendo opacados por otro personaje, rompiendo la tensión de la misma, no dejando por lo tanto evolucionar lo que en un primer momento nos habías mostrado en tu obra, por lo cual sea para aparecer en una única pelea, sea para aparecer en un arco y después volver 7 después, o para aparecer durante toda la obra y ser el enemigo final, esto tiene que pensarse, plantearse y por lo tanto avanzar con dicha idea para que se pueda desarrollar de la manera correcta y te guíe un camino al cual seguir. Y precisamente hablando de caminos, otro punto muy importante, que este sí que lo vimos en el de los protagonistas.
Algo que no se te tiene que olvidar a la hora de escribir un antagonista es que este sigue siendo un personaje. Si bien con su función principal es lógico que en un concepto parezca muchísimo más una herramienta que se va a usar para el bien de la historia, de todas formas, sobre todo si no se trata de un villano sino de un propio antagonista como tal, es muy importante que lo sigas tomando como una persona la cual tiene sus propios pensamientos. Y debido a esto, al igual que un protagonista puede enfrentarse al propio villano y de ese enfrentamiento desarrollar conocimientos los cuales le puedan ayudar en un futuro porque el personaje evoluciona ya que la gente aprende de sus errores, exactamente lo mismo le puede pasar a un villano, donde por enfrentarse con el héroe o vivir otras situaciones que no tengan nada que ver puede estar sujeto a cambios, los cuales lo lleven hacia un camino que ya está predeterminado por el objetivo que dijimos antes. El caso más obvio y sobreutilizado de esto sería el descenso a la locura, ya que una de las maneras más fáciles para hacer que una persona cometa atrocidades es que se vuelva loca, por lo cual esta técnica ha sido utilizada decenas y decenas de veces en villanos dentro y fuera del anime manga, y uno de los casos bien hechos que conozco es el de Shigaraki Tomura, donde debido a su pasado podemos entender perfectamente por qué a ojos de él el villano al cual obedece es la persona que actúa correctamente, ya que el que tú pongas un montón de sucesos que hagan que un personaje se pueda romper mentalmente pero no se vuelva loco automáticamente después de eso, sino que muestre su caída, el cómo se desanima por lo mismo, el cómo está roto por dentro y justo en ese momento alguien le tienda la mano, es una gran manera de plantear ideales en un antagonista, la cual por ejemplo también se ha usado con Haku de Naruto. En cambio hay villanos los cuales por únicamente tener el papel de la persona con la que se va a enfrentar el protagonista se mantienen en una personalidad fija que fue planteada para ser así y por lo tanto parecen únicamente un cartón que está ahí para estorbar literalmente. Caso es el de Dante de Black Clover, donde le dieron una paliza solamente por subestimar a sus enemigos y en lugar de aprovechar el momento los vuelve a subestimar y le vuelven a dar una paliza. Recuérdenlo, los villanos siguen siendo personajes, lo cual me lleva al siguiente punto. Los antagonistas son conocidos por muchas veces tener un grupo el cual los acompaña, y esto no es raro, no solo porque le da muchísimas más posibilidades a la historia para desarrollar situaciones diversas, sino también porque es un elemento que se puede usar mucho para desarrollarlo. Desde algunos, los cuales realmente los utilizan como objetos y están dispuestos a matarlos en cualquier momento, como otros que realmente tienen un equipo que se aprecia entre sí, y aunque a ojos de los demás estén haciendo cosas malas, de todas formas se nota que se tienen un cariño. Y aquí honestamente no puedo decir cuál de estos dos ejemplos está mejor, porque depende completamente de cómo tú quieras hacer la personalidad del villano, y eso es algo en lo que no me voy a meter porque es sumamente relativo, ya que de nuevo aplica exactamente lo mismo que con los protagonistas. No importa tanto el cómo sea, sino el cómo esa personalidad se va a adaptar para hacer lo que tú buscas como objetivo. Sin embargo, con el círculo del antagonista no me refiero únicamente a los personajes que lo rodean, sino en general a todo lo que lo hace. Si bien dependiendo del contexto puede haber casos en los que sí, de todas formas tenemos que entender que un antagonista, repito, sigue siendo un humano y por lo tanto sigue pensando en muchas cosas. El protagonista siempre tiene un entorno el cual va evolucionando, desde personajes que aprenden nuevas cosas a su alrededor, incluso que son enseñadas por él mismo, romances que van surgiendo o inclusive cambios en los lugares en los que estén por los efectos que tienen los mismos. Y tenemos que entender que un villano es exactamente igual, o por lo menos debe serlo. Si bien aquí no voy a mencionar ejemplos porque de nuevo repito, esto no es algo que sea malo obligatoriamente. De todas formas, sí es verdad que un villano al cual no le importe absolutamente nada más que él mismo y sus objetivos se vuelve bastante aburrido, ya que automáticamente puedes predecir casi cualquier cosa que haga o decida únicamente basándote en lo que ya has visto en millones de obras. Casos como Meruem sorprenden porque es una persona la cual pasa de ser un villano a ser un antagonista, ya que en un principio tenía fines y maneras de conseguirlos bastante ruines, pero poco a poco se fue desarrollando precisamente por el entorno que lo rodeaba. Meruem conocería a Komugi, principal elemento de dicho entorno, por la cual evolucionaría y entendería diferentes cosas, las cuales tiempo después utilizaría para su pelea en el arco y nos llevaría al fin de este mismo. Por lo cual, si Meruem es un antagonista tan querido es precisamente porque utiliza todos los puntos que di antes de manera correcta. El personaje desde el principio tiene un objetivo, el cual nunca se va a ver movido por el arco, y es por esto que cosas que lo podrían interrumpir, como por ejemplo que conozca al protagonista, por más que se podría ver como algo completamente normal en un arco shonen, de todas formas el personaje lo omite porque no lo necesita. Este mismo le hace caso a su entorno, desarrollándose con él y por lo tanto permitiéndole tener una evolución la cual va poco a poco. Esta evolución de nuevo no necesita del grupo protagónico porque entienden que Meruem tiene su propio entorno y que sigue siendo un personaje, y gracias a que el objetivo se tenía desde un principio, la evolución seguía hacia ese punto, por lo cual culminas en el objetivo que querías conseguir. Es por esto que este es el mejor ejemplo que se me ocurre, y es por esto que en mi opinión
Así es como se hace un buen villano y antagonista. Ya por último, déjame recordarte que si el video te gustó, te puedes suscribir en el botón de aquí abajo, además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo, a veces se pone rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter, donde te enteras de absolutamente todas mis novedades. Y ya por último, recuerden, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Bardock y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!